El deporte le dio fama y fortuna, pero a costa de su salud mental. En el ring, este boxeador era todo un guerrero. Casi 50 knockouts alcanzados en su carrera deportiva hablan de ello. Pero fuera del cuadrilátero, su mayor batalla era la oscuridad que lo acechaba. Y lastimosamente, esta historia tendría el peor final. Todo esto después de pelear con hombres de la talla de Chucho Castillo, Rubén Olivares, Rafael Bazooka Limón, Dani López, Alfredo Marcano, Cornelius Boza Edwards y hasta Alexis Arguello. Tristemente, la salud mental no solamente le terminaría fallando a él, sino también a su esposa. Su ángel de la guarda se fue de la manera más trágica en medio de una pelea que enfrentaría en 1982. We all lost something there. We'll all miss her for a long, long time. Amen. Maybe we'll catch up with her someday. He narrado cientos de historias, pero ninguna tan triste y trágica como esta. Bienvenidos a la gran, pero trágica historia del ex campeón del mundo, valiente y agresivo sobre el cuadrilátero. Él es Bobby Chacón. Of the new Bobby Chacón nació el 28 de noviembre de 1951 en Sylmar, California, Estados Unidos. Sus padres eran mexicanos. Su vida transcurrió en un barrio donde las pandillas cada día eran más frecuentes. Así que pelear en la calle para él se convirtió en algo muy normal. Bobby seguía creciendo en los años 60, donde el mundo hippie estaba en su auge. Mientras tanto, él seguía peleando con todo el que pudiera en la calle. Era prácticamente su hobby. Más tarde, conocería a una bella chica llamada Valerie. Ella es mencionada porque es muy importante en esta historia. Bobby Chacón se enamoró perdidamente de Valerie y ella se enamoró de Bobby. Los dos iniciaron una relación en la que estaban completamente unidos todo el tiempo. Ella amaba su valentía y él amaba la delicadeza de aquella mujer que siempre lo cuidaba. Apenas estaba saliendo de su adolescencia, cuando un día estaban en el sillón viendo peleas de boxeo. En ese momento a Valerie se le ocurrió una idea. Lastimosamente, años más tarde, sería la peor que se le podía haber ocurrido a Valerie. Valerie, en los brazos de Chacón, le dijo que por qué no se dedicaba a eso si en vez de estar peleando en la calle, lo haría de forma profesional. Bobby dijo que no era capaz de hacer eso que hacían en la televisión, pero Valerie insistió e insistió. Ella sabía la fuerza que tenía él para pelear y le pareció una buena forma de ver a su novio salir adelante de alguna manera. Así que buscó el gimnasio más cercano y se encontró con el entrenador Joe Ponce. Y el entrenador se dio cuenta que servía para ello, pero había algo malo. En la filosofía de Ponce, era muy común que él le repitiera a Bobby Chacón que no podían existir mujeres en la vida de un boxeador. Pero Chacón no estaba dispuesto a dejar a Valerie. Ella lo era todo para él. They have, so they can happen to you too. Be careful. Ponce siempre insistía con esto en la filosofía de entrenamiento con Chacón. Sin embargo, así empezó su vida profesional. Bobby Chacón mostró la valentía que tenía sobre el cuadrilátero y empezó a pelear en 1972. Así alcanzó un invicto de 19 encuentros, hasta que en 1973 venció por nocaut a Chucho Castillo. Así se ganó la oportunidad por el título peso pluma regional contra Rubén Olivares. Instead of a championship medal or belt, something more meaningful. His brother brought to the ring Valerie's wedding band. Aunque en su pelea número 20 perdió su primer encuentro contra el mexicano Olivares, un gran talentoso sobre el cuadrilátero, Chacón seguiría adelante. 12, ataca el púa con golpe de ambas manos, va a llegar la campana que va a marcar una tregua y el que la precisa realmente es Chacón. Ahí va. Así siguieron pasando los años y Bobby Chacón seguía compartiendo su vida con Valerie, pero también su carrera boxística seguía avanzando. Derrotó en el 74 a Dani López y se enfrentó a la oportunidad del cinturón mundial peso pluma de la CMB contra el venezolano Alfredo Marcano. El 7 de septiembre del 74 venció a Marcano en el asalto número 9 de 15 que habían pactado. You know it's in the back of his mind.
Ha colocado buenos golpes Alfredo Marcano en este asalto. A José del Campo lo noqueó en 9 asaltos. A Dani López lo noqueó en 9 asaltos. Está bastante hinchado el ojo derecho de Alfredo Marcano. Está mal Marcano, le han colocado buenos golpes. Y ahí está ripostando. Y ahí hay un bonito percote, está cayéndose. Se cayó Marcano. 8, 9, se para, le pregunta al árbitro, dice que sí, pero el árbitro dice que no puede continuar. Y se corona nuevo campeón pluma, versión Consejo Mundial de Boxeo, Bobby Chacón. Defendiendo este cinturón contra Jesús Estrada y perdiéndola contra Rubén Olivares en la segunda defensa del título. Sin embargo, Chacón seguiría adelante. Nada lo detendría. Sus habilidades en el cuadrilátero, su arrojo y valentía siempre que peleaba, lo dejaba muy bien parado, así perdiera. Era capaz de salir con la frente en alto, pues todo lo dejaba sobre el cuadrilátero. Bobby siguió en su carrera deportiva y se vengó en 1977 de Rubén Olivares en una gran pelea que le ganó por decisión el 20 de agosto de ese año mencionado. Para este momento ya se había enfrentado también a Rafael Limón en 1975, otra leyenda del boxeo mexicano. Aunque había perdido contra Limón, se volvería a enfrentar con él en 2 ocasiones más. Limón will load it up. You can't take that kind of punishment too long. You gotta fight your way out of it. Now Chacón is trying, and Limón won't let him out. Ya para los años 80, Valerie y Bobby Chacón tenían 3 hijos, y desde esos momentos, Valerie empezó con la insistencia de que se saliera del deporte. Valerie no quería que lo golpearan más. En varias ocasiones, Bobby terminaba ganando el encuentro, pero llegaba con su rostro mayugado a su casa. Parecía una fruta podrida, decía su esposa. Ella no quería que lo golpearan más y quería que se retirara del deporte, pero Bobby decía que quería seguir adelante, aunque fuera una pelea más. El 21 de marzo de 1980, en su pelea número 48, se enfrentó contra Leslie Argüello por el título superpluma de la CMB, pero terminó perdiendo el encuentro contra el nicaragüense, quien era un monstruo en este deporte. Bobby tenía 30 años y sentía que quería seguir adelante. La mujer que un día lo llamó al deporte vivía siempre sola, porque Bobby mantenía metido en el gimnasio, y si no era esto, estaba peleando en alguna parte del mundo. La soledad empezó a golpearle la mente a Valerie, y después de perder contra Cornelius y Bobby decir que quería continuar, ella se derrumbó aún más. Y días posteriores a este encuentro, ella se tomó una exorbitante cantidad de pastillas que la podían llevar al deceso. Afortunadamente, no logró su propósito. En 1981, Bobby tuvo otra oportunidad por el cinturón mundial, esta contra un talentosísimo llamado Cornelius Bosa Edwards. En su pelea número 52, Bobby Chacón terminó perdiendo en el asalto número 13 de 15 pactados, pero nada lo haría retirar del boxeo. Aunque su esposa creía que esta era su última pelea, Bobby dijo: "No, aprendí mucho en esta pelea que perdí, así que quiero seguir adelante." All night long. Now why? Why don't I know these things? Why do they want to keep this stuff away from me? Ya la salud mental de Valerie se estaba deteriorando cada día más. La soledad la golpeaba. El haber metido a su hombre en el deporte y ya no quererlo ahí, sentía que era como una equivocación en su vida. Sus 3 hijos no la llenaban y ella estaba cada vez más triste. Ella no hablaba con nadie, poco tenía contacto con su familia y se encerró en sus propios problemas. Para 1982, 16 de marzo, era la pelea número 55 de Bobby Chacón y se enfrentaría contra Salvador Ugalte en Sacramento, California. Bobby estaba hacía días alejado de la casa porque se encontraba entrenando. Así que el 15 de marzo, justo un día antes de la pelea, tuvo una gran conversación con su esposa por teléfono. Al parecer la conversación no terminó muy bien. El tema puntual
era que ella quería que se retirara del pugilismo, pero Bobby ya no quería irse del deporte. Así que después de terminar la llamada, ella tomó la peor decisión de su vida. Ese 15 de marzo, después de hablar con Bobby, se despidió de sus hijos, se encerró en su cuarto, cerró la puerta de su habitación, jaló el gatillo y con un disparo acabó con su vida. El 16 de marzo en la mañana, su madre la encontró en su habitación, ya sin vida. Llamaron a Bobby porque él estaba listo para pelear ese mismo día. Por más insólito que parezca, Chacón no quiso cancelar la pelea y salió como un demonio y terminó la pelea en 3 asaltos por nocaut. Y esta fue la entrevista que dio posterior a la pelea. We all lost something there. We'll all miss her for a long, long time. Amen. Maybe we'll catch her with her someday. Chacón tenía que volver a su hogar, a sepultar a su esposa y hacerse cargo de sus 3 hijos, esta vez ya solo para siempre. Después de lo que había sucedido con su esposa, Bobby Chacón se volvió un demonio sobre el cuadrilátero porque él sentía que ya no tenía nada que perder. Había perdido lo que más amaba en su vida, ya hasta su propia vida terminó despreciando. Ese mismo año volvió a pelear y ganó por nocaut, hasta vengarse de Cornelius Bosa Edwards en 1983 en una pelea el 15 de mayo de ese año. Volvió a tener la oportunidad contra Ray Mancini por el título de peso ligero de la WBA y esta vez volvió a perder por el título mundial. Después de lo que se pasó con su esposa en ese mismo año, en una legendaria pelea de 15 asaltos al mejor estilo de Rocky, le ganó a Rafael Limón. All in favor of the new. It is Chacón. Bobby Chacón. Años más tarde, Bobby empezó a tener problemas con sustancias psicoactivas y en 1986 no se subió al cuadrilátero. Ya para este momento, en 1985, había derrotado a hombres como Freddie Roach, Arturo Frías y Rafael Solís. Con 37 años se retiró en 1988, después de 67 encuentros, 59 victorias y 47 de ellas por nocaut. Bobby Chacón había sido campeón del mundo en 2 ocasiones diferentes, en 2 categorías distintas. Lastimosamente, la tragedia no dejó de tocar a su puerta en 1991. Bobby Chacón Jr., uno de sus hijos, terminó perdiendo la vida muy joven en una balacera que protagonizaron unas pandillas en su barrio. Pero Bobby no tenía otra opción, tenía que seguir viviendo. Lastimosamente, pocos años después de su retiro, en 1996, fue diagnosticado con una encefalopatía, que es una enfermedad provocada por los diferentes golpes recibidos en la cabeza a lo largo de la vida. Bobby debió ser medicado y logró extender su vida 20 años más. Aunque no de la mejor manera, pero sí con gran reconocimiento dentro del ámbito del boxeo. Bobby había tenido una vida marcada por la tragedia, pero también arriba del cuadrilátero dejó ver que era un gran deportista. Y si volvemos a hablar de Valerie, tenemos que decir que ella escribió una carta antes de irse de este mundo. Curiosamente, la carta iba dirigida a Joe Ponce, que también era productor de cine. Ella le dijo: aquí hay una buena historia para que tú la cuentes. De alguna manera, lo hacía responsable a él por la filosofía de vida de Joe Ponce y como le implantó a Bobby Chacón que para ser exitoso en el deporte tenía que olvidarse de las mujeres. Él había olvidado a la mujer más importante de su vida y como dijo el mismo Bobby Chacón un día: yo pensé que la tendría para siempre, pero lamentablemente no fue así.
Bobby a los 66 años, el 7 de septiembre del 2016, se fue de este mundo en California, Estados Unidos, y dejó esta formidable, pero también triste historia. Si te gustó este video, suscríbete para vernos en el siguiente, si Dios nos regala la vida. Bye.